Entra antes de que sea demasiado tarde, ordenó el ranchero, con la voz cortando el viento del desierto como una cuchilla. Ella lo miró, temblando, con el vestido desteñido por el sol pegado a su delgada figura. La sangre salpicaba la tela cerca de su hombro, lo suficientemente fresca como para brillar aún en la luz moribunda. Jacob Henley había visto muchas almas desesperadas vagar por sus tierras, pero ninguna como esta. La mujer no podía tener más de 20 años, con el pelo castaño rojizo salvaje y ojos que guardaban secretos más oscuros que las nubes de tormenta que se acercaban. Apretaba una cartera de cuero contra su pecho como si contuviera su propia alma. «No te conozco», susurró, retrocediendo hacia los escalones de su porche. «Ya no conozco a nadie». Detrás de ella, nubes de polvo se alzaban en el horizonte, jinetes moviéndose rápido. Las manos curtidas de Jacob se apretaron sobre su rifle. 30 años de ganadería en este rincón perdido de Arizona le habían enseñado a leer el peligro como si fuera la Biblia, y todo en este momento gritaba problemas. «Me llamo Jacob», dijo, manteniendo su voz firme. «Y esos hombres que te siguen no vendrán a cenar el domingo». Volvió la mirada hacia el polvo que se acercaba, luego a él. Su temblor se intensificó. «Mataron a mi padre. Mataron a todos en Broken Creek». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Soy la única que sabe lo que hicieron». El viento arreció, trayendo el olor a lluvia y algo más. «Humo». Jacob apretó la mandíbula. Broken Creek estaba a 2 días de viaje hacia el sur. Si se había ido de verdad, entonces no eran forajidos comunes los que la perseguían. Eran la clase de hombres que no dejaban testigos, ni historias que contar. Un relámpago centelleaba en la distancia, iluminando a los jinetes. 6, quizás 7, con los caballos cubiertos de espuma. Habían cabalgado con fuerza, con determinación. «Señora», dijo Jacob, haciéndose a un lado y señalando la puerta de su cabaña. «No sé qué lleva en esa bolsa, y no me importa mucho, pero si quiere vivir para ver el mañana, será mejor que decida ahora mismo si confía más en un desconocido. De lo que sea que estuviera huyendo, acaba de encontrarla». «¿Qué hay en la bolsa?», preguntó Jacob, encendiendo una lámpara de aceite mientras la oscuridad se cerraba en su cabaña. La mujer, aún no había dicho su nombre, estaba encorvada en su silla de madera, con la bolsa apretada contra ella como una armadura. «Pruebas», dijo finalmente. «Cartas, documentos, pruebas de lo que le hicieron a mi pueblo». Jacob sirvió café de la cafetera en la estufa. El olor amargo se mezclaba con la tensión en el aire. «¿Qué clase de prueba?». Abrió la bolsa con manos temblorosas, revelando un fajo de papeles cubiertos de sellos y firmas oficiales. «La compañía ferroviaria. Querían nuestro terreno para la nueva línea, pero el ayuntamiento votó en contra. Así que contrataron a esos hombres para asegurarse de que no quedara nadie que se opusiera». A Jacob se le heló la sangre. Había oído rumores de cosas así, comunidades enteras desapareciendo de la noche a la mañana, cuyas muertes se atribuían a incursiones apaches o brotes de chalera. Pero ver la prueba, el frío cálculo escrito en papel con membrete corporativo, le revolvió el estómago. «¿Cuántos muertos?», preguntó en voz baja. 43 almas. Las lágrimas dejaron rastros en sus mejillas cubiertas de polvo. Llegaron al amanecer. Dispararon a cualquiera que intentara huir. Quemaron vivos a los demás en la iglesia. Aferraba un documento en particular, con los nudillos blancos. «Solo escapé porque estaba en las colinas recogiendo hierbas para la medicina de mi padre». Por la ventana, Jacob vio antorchas moviéndose a lo lejos. Los jinetes se habían detenido, probablemente acampando, esperando a que amaneciera para buscar con cuidado. Sabían que estaba cerca. «¿Por qué traerlo aquí?», preguntó Jacob. «¿Por qué no cabalgan hacia la capital territorial? Llévenselo al gobernador». Su risa era amarga como la arena del desierto. «Porque la firma del gobernador está en la mitad de estos papeles. El ferrocarril es dueño de todos ellos. Jueces, alguaciles, políticos. No hay a dónde ir donde su dinero no llegue». Jacob miró fijamente los documentos, comprendiendo el peso de lo que ella llevaba. No eran solo pruebas de asesinato.
Eran pruebas de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno territorial. Cualquiera que intentara exponerla estaría firmando su propia sentencia de muerte. ¿Y cuál es tu plan?, preguntó. Ella lo miró con ferocidad en sus ojos verdes, a pesar del miedo. Hay un periodista en Denver, Thomas Mackenzie. Lleva meses investigando el ferrocarril. Si puedo conseguirle esto, son 8 días de duro viaje por territorio apache, interrumpió Jacob. Y esos hombres conocen cada camino entre aquí y Colorado. Entonces moriré en el intento, dijo simplemente. Mi padre murió creyendo que alguien diría la verdad sobre lo sucedido. No dejaré que eso muera con él. Jacob se acercó a su ventana, observando los incendios distantes. 6 hombres armados contra un ranchero y una joven aterrorizada. La jugada inteligente era obvia: entregarla, reclamar la recompensa y olvidar que esto sucedió. Pero entonces pensó en Broken Creek, en las 43 personas que confiaron en la justicia y murieron por ella. Afuera, un caballo corría en la oscuridad, más cerca que antes. El primer disparo destrozó la ventana de la cocina de Jacob al amanecer. Nos encontraron, susurró la mujer, que finalmente le había dicho que se llamaba Sarah Manifest, desde detrás de su mesa volcada. El cristal crujió bajo sus pies cuando Jacob agarró su Winchester y su munición. Señorita Manifiesto, gritó una voz desde afuera, suave como el aceite de serpiente. Sabemos que está ahí dentro. Saque a la dama de la bolsa y dejaremos vivir al ranchero. Jacob miró a través de una bata en sus contraventanas. 7 hombres tenían rodeada su cabaña, con sus rifles apuntando a cada puerta y ventana. Su líder, un hombre alto con un guardapolvo negro y conchos plateados, se sentaba cómodamente en su silla de montar, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Ese es Wade Brennan, susurró Sarah, el principal ejecutor del ferrocarril. Él es quien daba las órdenes en Broken Creek. La voz de Brennan se oía con claridad en el aire quieto de la mañana. Tiene 1 minuto para decidir, ranchero. La señora muere de cualquier manera, pero podríamos dejarte salir airoso de esto. Jacob revisó su rifle. 30 balas, tal vez 40 si racionaba sus disparos. Contra 7 asesinos profesionales, no era suficiente. Pero Sarah tenía razón en una cosa. Si estos documentos morían con ella, 43 asesinatos quedarían impunes, e innumerables pueblos más los seguirían. Hay un vendedor de raíces, susurró Jacob, señalando, con la cabeza hacia una trampilla oculta bajo la alfombra de su cocina. El túnel lleva al granero. Podrías llegar hasta mi caballo. No, dijo Sarah con firmeza. No correré más. Si vamos a morir, muramos luchando. Otro disparo atravesó la puerta principal, astillando la madera. La paciencia de Brennan se estaba agotando. Se acabó el tiempo, ranchero. Jacob se levantó de su escondite y disparó. Su bala alcanzó a uno de los hombres de Brennan en el hombro. El hombre gritó y cayó del caballo mientras los demás disparaban, llenando la cabaña de plomo y astillas. Sarah tomó la vieja Colt 45 de Jacob de la repisa de la chimenea, comprobando el tambor con manos expertas. Mi padre me enseñó a disparar, dijo, respondiendo a su mirada de sorpresa. Luchaban como demonios atrapados en el infierno, intercambiando disparos con hombres que mataban por dinero. La cafetera de Jacob explotó en una lluvia de estaño y vapor. La Biblia familiar, la que su madre había llevado al oeste en una carreta cubierta, se desintegró en una lluvia de balas. Pero por cada disparo que disparaban, los hombres de Brennan disparaban 10. Las paredes de la cabaña eran como queso suizo. El techo filtraba luz natural por los agujeros de bala. Y la munición de Jacob se estaba agotando peligrosamente. El granero está en llamas, dijo Sarah, señalando por la ventana trasera. El humo salía de la estructura donde estaba atrapado el caballo de Jacob, cortando su única vía de escape. La risa de Brennan resonó por todo el patio. No queda ningún sitio a donde escapar, chicos. Salgan ahora mismo, o los quemaremos como hicimos con esos ratones de iglesia en Broken Creek. Jacob miró a Sarah y vio su propia determinación severa reflejada en sus ojos. Les quedaban pocas balas,
atrapados en una cabaña en llamas sin a dónde ir. Afuera, Brennan recargaba su rifle, tomándose su tiempo ahora que la victoria era segura. Fue entonces cuando Sara notó algo que lo cambió todo. «Mira», susurró Sara, señalando a través de un agujero de bala en la pared. Jacob entrecerró los ojos por el hueco y se quedó sin aliento. Allí, tallado en los conchos de plata del guardapolvo de Brennan, había un símbolo que reconoció. Una insignia distintiva de la compañía ferroviaria, pero modificada con una marca adicional, una pequeña cruz grabada apresuradamente en el metal. «Ese es el trabajo de mi padre», susurró Sara. Era el platero del pueblo. Brennan acudió a él hace meses. Quería que reparara esos conchos. Padre siempre marcaba sus trabajos con esa pequeña cruz. Decía que cada pieza hermosa merecía la bendición de Dios. Jacob la miró fijamente, comprendiendo como un balde de agua fría. «Tu padre trabajó en el arma que lo mató». Sara asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Confiaba en ellos. Cuando Brennan llegó con historias sobre cómo protegía el pueblo de las incursiones apaches, papá le creyó. «Todos lo hicimos». Apretó la cartera de cuero con más fuerza. «Por eso esto importa tanto. No solo nos asesinaron. Nos hicieron cómplices de nuestra propia destrucción». Afuera, Brennan volvió a gritar. «Última oportunidad, señorita Manifiesto. Salga». «No». «Guau. Con esa cartera, le prometo una muerte rápida». La mente de Jacob daba vueltas. 7 hombres, 2 balas en su Winchester, y Sara tenía quizás 3 disparos en el Colt. Pero algo en la marca de su padre en esos conchos le despertó una idea. Desesperada, probablemente suicida, pero una idea al fin y al cabo. «Ese túnel al granero», dijo Jacob en voz baja. «No solo va al granero. Conecta con un viejo pozo de mina que cavó mi hermano antes de morir. Desemboca cerca del arroyo, unos 180 metros al norte». Los ojos de Sara se abrieron de par en par. «Podrías escapar», interrumpió Jacob. «Podríamos escapar, pero solo si uno de nosotros los mantenía ocupados lo suficiente para que el otro pudiera pasar». Se miraron fijamente, ambos entendiendo lo que él no decía. Alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que morir. Sara empezó a hablar, pero Jacob levantó la mano. Desde afuera llegó un nuevo sonido. Cascos, pero diferentes a los que habían estado oyendo. Venían del este, moviéndose rápido. «Jinetes se acercan», gritó uno de los hombres de Brennan. Jacob se arriesgó a mirar por la ventana delantera y sintió un vuelco en el corazón. 3 hombres con insignias de mariscal territorial coronaban la colina, con los caballos empapados de sudor. Agentes de la ley de verdad, no matones comprados y pagados por el ferrocarril. Pero Brennan también los vio. Su rostro se endureció como una piedra invernal. «Maten a los testigos», les gritó a sus hombres. «A todos. Que parezca una guerra de campo que salió mal». El juego había cambiado de nuevo. Ahora no se trataba solo de los documentos ni de la vida de Sara. Se trataba de si la justicia tenía alguna posibilidad en este territorio olvidado de Dios. Jacob miró a Sara, vio la determinación de su padre en sus ojos verdes y tomó una decisión. «Cuando empiece el tiroteo», susurró, poniéndole la mochila en las manos. «Corre hacia ese túnel. No te detengas. No mires atrás. Y no dejes que mueran en vano». El sonido de los rifles amartillados llenó el aire como una lluvia mortal. Los alguaciles territoriales no tuvieron ninguna oportunidad. Los hombres de Brennan los aniquilaron en un fuego cruzado que resonó por el desierto como un trueno, con sus insignias brillando inútilmente bajo el sol de la mañana. Pero su llegada le había dado a Jacob la distracción que necesitaba. Mientras la atención de Brennan se centraba en la nueva amenaza, Jacob abrió de una patada la puerta trasera y corrió hacia el patio, con su Winchester encendido. Su primer disparo abatió al hombre que custodiaba la parte trasera de la cabaña. El segundo le destrozó la pierna a otro, que cayó al suelo gritando. Para cuando los hombres de Brennan se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, Jacob ya se había escondido tras su abrevadero, desviando el fuego de la cabaña y de Sara. «El ranchero», rugió Brennan. «Mátenlo ahora». Las balas destrozaron el abrevadero de madera,
pero Jacob había ganado segundos preciosos. A través del caos, vio a Sara correr desde la cabaña hacia la entrada oculta del túnel. La cartera de cuero se aferraba a su pecho como un escudo. Casi lo logró. El rifle de Brennan crujió y Sara se tambaleó, con la sangre manando de su hombro. Pero no cayó. En cambio, giró y disparó el Colt con el brazo sano. La bala atravesó el sombrero de Brennan, obligándolo a esconderse. «El túnel», gritó Jacob, vaciando sus últimos cartuchos para mantener a Brennan agachado. Sara llegó a la entrada oculta y desapareció bajo tierra justo cuando Jacob se quedó sin munición. Por un instante, el desierto quedó en silencio, salvo por el crepitar de las llamas del granero en llamas y los gemidos de los heridos. Brennan se levantó de su escondite, con el rostro desencajado por la rabia. Registra cada centímetro de este lugar. Encuentra ese túnel. Encuéntrala. Pero era demasiado tarde. Para cuando los hombres supervivientes de Brennan localizaron la entrada del pozo de la mina, Sara ya emergía cerca del arroyo, a 200 metros de distancia. Jacob la observó a través del humo mientras alcanzaba a uno de los caballos del mariscal. Un zaino robusto que había sobrevivido a la emboscada y se subía a la silla a pesar de su hombro herido. Brennan también la vio. Levantó el rifle, apuntó con cuidado a la distancia y disparó. La bala se fue desviada. Sara Manifest cabalgó con fuerza hacia las colinas del norte, con la mochila asegurada en sus alforjas, llevando la verdad sobre Broken Creek hacia la justicia que aún pudiera existir en el mundo. Jacob sonrió con tristeza y salió de detrás del abrevadero en ruinas, con las manos alzadas en señal de rendición. Los hombres que le quedaban a Brennan, ahora solo 3, lo rodearon con las armas desenfundadas. ¿A dónde va?, preguntó Brennan, mientras sus conchos plateados reflejaban la luz. Jacob miró esos conchos, pensó en el padre de Sara, bendiciéndolos con su pequeña cruz, y sintió una especie de paz que lo invadía. «Supongo que eso es entre ella y Dios ahora». El rostro de Brennan se puso morado de furia. Levantó la pistola, apretando el gatillo con fuerza. El disparo, cuando llegó, resonó por el desierto como el juicio mismo. 3 meses después, el Denver Post publicó en portada un artículo que derrocó a un gobernador territorial, disolvió una compañía ferroviaria corrupta y envió a 7 hombres a una prisión federal por asesinato en masa. El pie de foto decía, Thomas Mackenzie, pero todos los que importaban conocían al verdadero autor. Sara Manifest testificó ante un tribunal federal. Su hombro había sanado, pero su voz aún cargaba con el peso de 43 almas perdidas. Los documentos que había llevado a través del fuego y la sangre se convirtieron en evidencia en el mayor caso de corrupción corporativa en la historia territorial. Jacob Henley fue enterrado en el cementerio detrás de su cabaña quemada, su tumba marcada por una sencilla cruz de madera. Sara la visitó una vez, dejando flores silvestres y un pequeño medallón de plata, obra de su padre, junto a la lápida. En las tardes tranquilas, cuando el viento del desierto trae voces del pasado, algunos dicen que aún se puede oír el eco de sus últimas palabras a Brennan. Supongo que eso ya es asunto suyo. Resulta que la justicia a veces cabalga sobre un caballo herido hacia un amanecer incierto, pero cabalga al fin y al cabo. La cámara retrocede a través del vasto desierto, mostrando el caballo de Sara desapareciendo en el sol naciente, llevando la verdad hacia el mañana como una promesa que la tierra misma se niega a romper. Se desvanece en negro. Historias como esta no solo se cuentan, se sienten.